López, con el carácter de ideologías comunistas, llegó sin pena ni gloria a Colombia para posteriormente dirigirse a Santiago de Chile, y en su visita al presidente Gustavo Petro de Colombia se dedicó a rendir pleitesía a los guerrilleros que han peleado en Sudamérica, y especialmente un mexicano de nombre Catarino Garza, quien se encontraba en Costa Rica junto con otros comunistas izquierdosos de Cuba, de Perú, de Colombia, de Chile, etcétera. Y López acuerda con el señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, en lugar de tratar asuntos de suma importancia como son el combate a la delincuencia organizada, al narcotráfico, porque Colombia ya se hizo también, como en México, tierra de narcotraficantes con apoyo de López. Y además de hablar de la migración, se hizo pato. Se puso a hablar primero de Juárez, que con la lucha de los franceses resultó vencedor el ejército mexicano, y luego llegaron a un acuerdo con el señor Petro de que ellos buscarían en Chiapas los restos de un general, Melo, de origen colombiano, para que le dieran cristiana sepultura en Colombia, y que por su parte en Perú se iban a buscar los restos de el guerrillero Catarino Garza. Y lo dudo que se vayan a buscar, porque pues se rompieron relaciones de López con la presidenta Dina Boluarte, porque la descalificó como presidenta legítima por apoyar al otro izquierdista golpista Pedro Castillo. En fin, que la llegada a Colombia fue sin pena ni gloria, porque no se trataron los temas del combate a la delincuencia organizada que México exportó a Colombia, ni siquiera se trataron los problemas de la migración, en donde López fue a decir que hay que atacar las causas para que se acabe con la delincuencia organizada, y que López es un ejemplo de candil de la calle, oscuridad de su casa, pues junto con los norteamericanos están tirando dinero en Salvador, que dice que para evitar la migración. De manera que López nada más fue a causar burlas, a hacer la vergüenza nacional e internacional. Y aquí queda la muestra de lo que estoy explicando. Como homenaje por su constancia en defender la libertad e independencia de México. Más tarde ocurrió un hecho histórico poco conocido, pero de gran relevancia en cuanto a la amistad y el patriotismo que une a México y a Colombia. En 1894 convivían en Costa Rica revolucionarios de varios países de América Latina y del Caribe, y entre ellos destacaban los cubanos y los colombianos. Allí estaban Antonio Maceo, precursor junto a José Martí de la independencia de Cuba, y ahí residían también revolucionarios liberales colombianos como el general Avelino Rosas, su hombre de confianza, el periodista y escritor Francisco Pereira Castro, así como el célebre general Rafael Uribe, también amigo de Maceo, y quien habría de inspirar a Gabriel García Márquez para darle vida al coronel Aureliano Buendía en su célebre novela 100 años de soledad. En Costa Rica también estaba asilado un revolucionario mexicano, Catarino Garza Rodríguez, el cual tuvo la osadía de organizar
una guerrilla en Texas y llamar al pueblo de México a derrocar al dictador Porfirio Díaz 18 años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero, nuestro apóstol de la democracia. Catarino llegó a Costa Rica y tenía dos opciones: unirse a los cubanos que en ese tiempo se embarcaron para lograr la independencia de una de las dos únicas colonias que la monarquía española conservaba en el continente, o colaborar con los liberales colombianos en el derrocamiento del gobierno conservador de este país. En ambos casos, como él mismo decía, se trataba de ayudarlos para que luego lo ayudaran a él en su lucha contra Porfirio Díaz, a quien llamaba el zar de México. En una carta a su esposa, Catarino escribía: quizá me sea necesario ayudar a otros pueblos primero para que después me ayuden a mí. Con este ideal de revolucionario internacionalista, en marzo de 1895, Catarino, encabezando a 30 guerrilleros, salió de Puerto Limón, Costa Rica, para desembarcar en Bocas del Toro, del entonces departamento colombiano de Panamá. El objetivo era la toma del cuartel de Bocas del Toro, pero en los primeros combates el revolucionario mexicano perdió la vida y ahí quedó, enterrado en una fosa común, junto con Pereira y otros combatientes. Así como nosotros estamos ahora, por solicitud del presidente Gustavo Petro, ayudando a encontrar en la Trinitaria Chiapas los restos del general Melo para que sean devueltos a Colombia, en Panamá existe un equipo de expertos haciendo otro tanto para que podamos repatriar los restos de Catarino. Es nuestro interés de conocer más sobre este guerrillero internacionalista mexicano. Nos ayuda. Bueno, a eso fue López, hacerse pendejo, porque se olvidó de tratar los asuntos trascendentales como son la delincuencia organizada y la migración. Porque López se cree una Dalit del comunismo y él cree que al hacer ese tipo de adoctrinamientos todo el mundo se le va a irse en loas y reconocimientos, porque López no ha podido gobernar al país, porque en lugar de darnos bienestar nos ha dado violencia, nos ha dado inseguridad. El orden constitucional está subvertido y todavía este papanatas va a Sudamérica a hacerse pasar como el líder del comunismo, y lo que está sucediendo es que está cavando su propia tumba, porque los mexicanos no queremos que este populista salga fuera del país a hacer el ridículo, hablar de guerrilleros, sean mexicanos o centroamericanos o latinoamericanos o como se les llame. Este sujeto debería, por último, ya que está en las postrimerías de su gobierno, a respetar la Constitución, pues de lo contrario va a ser llamado a juicio para que responda de los delitos de traición a la patria. Y por lo que hace a Chile, fue recibido de manera muy pomposa, sin ningún merecimiento, pues si bien es cierto que el presidente de Chile, Gabriel Boric, es también comunista, es del ala izquierda, fue a conmemorar supuestamente los 50 años del derrocamiento de Salvador Allende, que fue otro izquierdista y que fue derrocado, pero su semilla del comunismo sigue, porque es la bandera de este señor Gabriel Boric. De manera que López fue a hacerse pendejo a Sudamérica, dejando a un lado los problemas trascendentales de este país, y supuestamente se fue eufórico, contento, porque la corcholata de su preferencia, la más lambiscona y arrastrada, dócil y abyecta, ya quedó ungida como la banderada
para la continuidad del desgobierno de Morena. Pero vuelvo a repetir, del plato a la boca se cae la sopa. De manera que López fue a hacer el ridículo porque no dio o no hizo nada trascendente, salvo el condecorar con el águila azteca en forma de collar al extinto Salvador Allende y a una senadora también de apellido Allende, concederle el águila azteca, que desde luego son gentes que no tienen ningún merecimiento porque a México no le aportaron absolutamente nada, porque uno de los requisitos para otorgar el águila azteca como máxima presea es el de haber prestado servicios a la patria, México, y además ser defensores de los derechos humanos. Lo dicho, López es un farsante, es un cínico, es un narcisista y es un psicópata. Gracias.